¿No les ha ocurrido que en ocasiones, por más que alguien te repita por milésima ocasión que un producto es muy malo y que si te gusta tienes unos gustos de mierda, pero ni tú mismo sabes, pero te gusta, a pesar de que sí, reconocemos que es malo? Pues esta visión parece estar en todos lados y los videojuegos no son una objeción. Está desde dónde carajos decides jugar, ya sea consolas o en computadoras. En el caso de las computadoras, Steam o la Epic Store. En las consolas si te decides entre Nintendo, PlayStation o Xbox. Pero entre estas hay un tema que separa aún más a las comunidades, y es cuál ha sido la consola más infravalorada de la historia. Y no se molesten en buscar, ya que cada quien tendrá su opinión, pero han sido las últimas consolas de Sega, la Sega Saturn y la Sega Dreamcast, a las cuales trágicamente les tocó competir en el momento más GOAT de PlayStation y en el debut de Microsoft como una consola, y también el de Apple. Pero esa cosa así de plano no le fue bien. Próximamente shorts sobre el intento de Apple por ingresar en el gaming. Una vez pasado el momento publicitario hacia un contenido inexistente, pero no sé si se dieron cuenta que para nada mencioné a Nintendo en estos ejemplos exitosos, ya que la Nintendo 64, a pesar de la cantidad de éxitos que tuvo, como Super Mario 64, The Legend of Zelda Majora's Mask, el Ocarina of Time, Mario Kart 64, Super Smash Bros, Banjo-Kazooie, Conquer Bad Fur Days, entre varios, pero tristemente perdió una batalla de formatos, ya que el CD fue lo que dominó y facilitó el desarrollo de videojuegos, cosa que Nintendo no aprendió, lo que llevó a que su siguiente consola sufriera las consecuencias. ¡A la verga, está llena de polvo! Otra vez. Para mí es y seguirá siendo la consola incomprendida de Nintendo, por más que muchos opinen que es la Wii U. No, amigo mío, esa consola falló desde el nombre. Pero esta consola le pasa lo que a Shrek, y es que lo juzgaron sin siquiera conocerla, ya que a muchas de las empresas Third Party les desagradó el uso de los GameCube Optical Disc por el poco espacio que permitían almacenar, lo cual alejó a varias compañías y al público, aunque si bien al principio les agradó que Nintendo por fin utilizara discos con formato base, debido a las diferencias entre las dos consolas rivales, junto con la novedad de poder reproducir películas en DVD en las otras consolas, ocasionaron que muchos no quisieran comprar la GameCube por considerarla una consola sin contenido multimedia, y esta fue una de las razones del fracaso comercial de la consola. Mi duda actual es ¿por qué carajos importaba ese aspecto? Bueno, si tienes un Resident Evil 4 o ver una película, pues digamos que la opción es clara. Creo que ese aspecto de hecho se ha conservado hasta la actualidad, ya que la mayoría de las consolas tienen a su disposición las plataformas de streaming más famosas. Ahora, el otro aspecto que hizo que la GameCube fallara en ventas en comparación a sus rivales fueron los mencionados juegos de Third Party que abandonaron a Nintendo, entre la importante separación de Nintendo con Rareware, empresa responsable de varios de los mejores juegos de las consolas anteriores, como la saga de Donkey Kong Country, Killer Instinct y algunos mencionados anteriormente, debido a que solo poseían un 49% de la empresa y Microsoft compró ese 51% restante. Una de las peores decisiones hechas por Nintendo es no comprar en su totalidad la compañía de los hermanos Stamper. Aquí sacando temas para shorts mientras que grabo esto, ¿cómo no? Y creo que no se me ocurre nada más de lo malo sobre esta consola. Si tienes experiencias personales, creo que sería interesante que me las dejaran en los comentarios. Y ya que se encuentran abajo, denle al botón de like si les está gustando este video. Y ya de paso que están ahí abajo, pues denle al botón de suscribirse, ya si no es mucha molestia, por favor, y gracias. Pero ahora en cuestión de lo bueno que tenía y sigue teniendo esta consola, es que ha sido de las más resistentes en cuestión de caídas
consolas que ha existido. Siendo honestos, a muchos niños, debido a cómo la conectábamos, era un hecho que en algún momento se nos iba a caer. A varios por los controles que al final de cuentas uno se tropezaba y un azulejo menos para la casa, ya que literalmente era más probable que se rompiera el piso que esta consola. Es por eso que fue de las primeras consolas en tener un control inalámbrico que funcionaba de manera similar a los walkie-talkie, con frecuencias, o sea que el control y el receptor debían estar en el mismo número para furular. Aunque el primero que recuerdo es uno de Atari, pero mentiría si dijera una consola en particular. Pero hablando ya de los accesorios, con el épico Wavebird nombre del control, los accesorios que desarrolló Nintendo para la GameCube resultan ser únicos para la época en la que se idearon, ya que uno de ellos, sin la necesidad de aplicaciones vinculadas con internet, lograron que hubiera una conexión entre sus dos consolas del momento, la salvadora de ventas Game Boy y la Game Boy Advance con sus diversas versiones, y la GameCube con el Game Boy Player, que además era compatible con algunos accesorios de la Game Boy original, como la Game Boy Cámara. Incluso podías utilizar el cable Game Boy Advance GameCube para jugar con tu Game Boy en el Game Boy Player. La creatividad de Nintendo estaba a unos niveles tan grandes que se las ingeniaron para meter juegos en tarjetas, el e-reader, un lector de cartas con el cual podrías desbloquear algunos juegos originales de la NES, deslizando las tarjetas que requería el juego, como lo era Donkey Kong, Ice Climbers, entre algunos otros, además de información de algunos Pokémon. Pero ya que mencioné a Donkey Kong, de hecho podríamos decir que fue el consentido de la consola, ya que fue el único en tener un control para dos de sus juegos, los cuales eran unos bongos que servían para Donkey Konga 1, 2 y 3 y el juego de plataformas Donkey Kong Jungle Beat, una joya que dio origen al Smash final de este personaje en Super Smash Bros. Ultimate. Y a pesar de que asegure que su fallo fue el abandono de third parties para el desarrollo de juegos, les puedo asegurar que no los necesitó, tal vez solo a Rare, para una segunda parte de Conker que todo el mundo necesitábamos. Pero Nintendo tiene algo que sus rivales no han logrado hasta la fecha, y es hacer juegos rejugables. Mario Kart Double Dash es un ejemplo de lo bueno que eran los karts y personajes desbloqueables, ni mencionar Super Smash Bros. Melee en ese aspecto. Dato curioso de este es que en este Smash querían meter a Sonic como personaje desbloqueable. Luigi's Mansion con su interesante mecánica para obtener recolectables siendo monedas, billetes, lingotes de oro o perlas de varios tamaños, los cuales dependiendo de la cantidad recolectada era la mansión del final. O el momento donde Nintendo dijo no necesitamos a Rare, así que vamos a hacer un Donkey Kong sin ellos, lo cual salió bien. Era raro si venías de jugar los Country o el 64, pero tenía un soundtrack inolvidable además de escenarios complejos. Conjunto a esto puedo decir que esta consola fue el momento de mayor experimentación que tuvo Nintendo, hasta su obra maestra, la Wii, ya que el diseño de la GameCube te indicaba que era para el fácil movimiento de la consola, esto debido a su agarradera en la parte trasera de esta, además que la mayoría de las cajas de los videojuegos incluyen un porta memory cards, si no es que incluían uno para el uso de ese juego. Desde esta consola tal vez estaban interesados en comenzar a unir a su consola portátil con la consola de mesa, cosa que se logró hasta la consola actual de Nintendo, la Nintendo Switch. Y qué buena decisión, ya que la Wii U dejó mal parada a Nintendo, y si no fuera por la 3DS y el año de Luigi, tal vez su destino sería similar al de Sega, donde desarrollarían juegos para PlayStation y Xbox. Pero gracias a las leyendas niponas, el padre de cualquier fan de Nintendo y de videojuegos en general, Satoru Iwata, y el padre de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, que de hecho, gracias a estos, Nintendo está en el lugar en el que se encuentra en estos momentos, ya que ambos afrontaron momentos difíciles en la compañía desde años anteriores, pero la GameCube es para mí la consola más infravalorada de Nintendo. Entiendo quienes opinen que sea otra, pero por historia, accesorios y juegos disponibles en la consola, que si la llegas a encontrar disponible para comprarla, créeme, dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. Y más si te encuentras en F0 GX, me vas a odiar por el resto de tu vida. Por cierto, información como la del cable componente del GameCube y el modem que se hizo, los haré en un short. Así que espérenlos, sé que les van a gustar. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo short porque dudo hacer un video largo dentro de poco.